Decía Winston Churchill que un optimista ve en una calamidad una oportunidad y que un pesimista ve en una oportunidad una calamidad. Hoy vamos a hablar de eso, de optimismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los conversatorios en Casa de América. Hoy conversamos con Marita Abraham. Marita es argentina, neurocoach. ¿Qué tal, cómo estás? Hola Julio, encantada, feliz de estar aquí con vosotros. Bueno, gracias por estar en estos conversatorios en Casa de América. A ver, tú te defines como neurocoach 4D. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, no sé si me defino, creo que me defino como muchas cosas, pero Neurocoaching 4D es una metodología, es un modelo que utilizo para abordar las cosas. El neurocoaching es esa combinación entre la neurociencia y lo que la neurociencia nos enseña de nuestro cerebro, de nuestra capacidad, ¿no?, de crear cosas, de visionar cosas, de contar cosas, y el coaching como metodología. Sabes que la palabra coaching viene de la palabra carruaje, ¿no? Ese carruaje que te transporta. Bueno, en neurocoaching decimos el carruaje te transporta, pero tú eres el conductor y tu cerebro es el conductor. Entonces lo que buscamos es ese esculpir el cerebro que decía Ramón y Cajal, ¿no?, este español maravilloso que tanto nos ha enseñado sobre el cerebro, su biología. Y entonces allí el neurocoaching te ayuda a eso, a construir un camino entre el lugar donde estás y el lugar donde quieres estar, entre la persona que eres y la persona que a lo mejor estás siendo pero que no has descubierto todavía, ¿no? Hace unas semanas se sentaba en esa silla María Alonso Puig y también se refería a Ramón y Cajal y a esa máxima de esculpir el cerebro o a ese descubrimiento, ¿no? Sí. Hace ya varias décadas. ¿Eso lo ha cambiado todo? Sí, yo creo que a lo largo de la historia todos los que nos dedicamos a ayudar a personas y a servir a personas desde metodologías diferentes, nos hemos subido en hombros de gigantes, ¿no? Hay gigantes que lo han cambiado todo, hay gigantes que nos han hecho mirar la vida de otra manera, que nos han hecho mirar las cosas de otra manera, y sin duda Santiago Ramón y Cajal ha sido uno de ellos. Cuando él ha descubierto esta forma en que las neuronas se conectan entre sí, y seguramente Mario es mucho más experto que yo en el tema, la forma en que las neuronas se conectan entre sí y cómo nosotros podemos ayudar a esa vinculación y cómo podemos ayudarnos a transformarnos, a modificar nuestra forma de ver el mundo. Cada día es una oportunidad de transformarte, ¿no?, de cambiar cosas de tu vida que a lo mejor hoy no están como tú quieres. Entonces, sin duda alguna, Santiago Ramón y Cajal y la neurociencia en sí misma han sido una plataforma extraordinaria para conocernos y desde ese conocimiento para transformarnos, ¿no? Cada día es una oportunidad, que yo creo que es una frase que seguramente podemos leer en este libro, Gestión del Optimismo, este libro tuyo, Marita. ¿Cómo se gestiona el optimismo? ¿Cómo se gestiona el optimismo? Creo que lo primero es entender qué es el optimismo, ¿no? Mucha gente lo confunde con la esperanza. Yo cuento esta anécdota de que una vez que iba a ser un cumpleaños muy importante para mí en mi vida, y claro, pues mi cumpleaños es en verano en Argentina, y yo iba a hacer una fiesta en noviembre en Argentina, que es pleno verano. Y unos días antes anuncian que va a ser mucho frío ese día en que yo iba a hacer mi fiesta. Yo lo iba a hacer en mi jardín, muchos invitados. Entonces, claro, el problema que tiene cuando tú has escrito un libro sobre optimismo, tienes un programa de radio sobre optimismo, has salido hablando en todos sitios de optimismo, pues todo el mundo venía y me decía, Marita, piensa positivo, tú ya nomás, no va a llover, no va a llover, no va a ser frío, no va a ser frío. Digo, eso no es ser optimista, eso es ser estúpido, ¿sabes? Si te están diciendo que va a ser frío, pues va a ser frío. Entonces, puedo tener la esperanza de que no haga frío, puedo decir, a lo mejor tengo suerte y no hace frío, pero el optimismo es otra cosa. El optimismo es saber exactamente lo que quiero, una buena fiesta con la gente que quiero, rodeada de todas estas personas, y entender cuáles son las variables que me van a llevar a ese resultado. Entonces, yo quiero una buena fiesta, yo quiero juntar a todas estas personas de mi vida y tener con ellas ese momento. ¿Cuáles son las variables que necesito? Y si hay buen tiempo, pues
de esta forma, ¿no? Y si hay mal tiempo, pues tendré que hacer otras cosas diferentes, pero no va a cambiar ese propósito. Entonces, el concepto de gestión del optimismo es, mira, tienes un propósito, tienes un objetivo, tienes algo que quieres conseguir. Tú lo que tienes que hacer es gestionar las variables que te van a llevar allí. Si hay suerte y algunas cosas pues se te presentan más sencillas, maravilloso, pero el optimismo es la confianza que tú puedes tener en ti mismo de accionar las variables que necesitas para llegar al resultado que quieres. Eso es el optimismo, ¿sí? Entonces, cuando dices, ¿qué gestiono en el optimismo? Bueno, gestionas varias cosas. La primera cosa es ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Mucha gente define su vida por lo que no quiere, ¿no? Y esto es lo mismo que si aquí yo te pido que vayas al supermercado a comprarme algunas cosas y te doy una lista. Y te digo, mira, ¿sabes qué? No quiero esto, no quiero huevos, no quiero durazno o melocotones, como decís aquí. No quiero, no quiero. ¿Puedes hacer algo con esa lista? Pues sí, puedes hacer algo. Puedes obsesionarte con esas cosas que no quieres. Y ahí tu cerebro es donde pone la atención, ¿no? Marita no quiere huevos. Ok, cuando vayas al supermercado no tienes la menor idea de qué me vas a comprar, pero sí cuando pases por delante de los huevos vas a decir, ah, eso no lo quiere, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tener claro lo que quiero es lo primero, es definir lo que quiero, pero sobre todo, definir cómo quiero alcanzarlo. Por allí vivimos en una sociedad muy obsesionada con el resultado y no con disfrutar del proceso. A lo mejor yo no llego al resultado, a lo mejor hay millones de variables que yo no gestiono en la vida y que me pueden ayudar o no a llegar a ese resultado. Ahora, lo que yo sí gestiono es cómo hago mi viaje, es con quién hago mi viaje y cómo yo trabajo con las personas con las que hago mi viaje. Bueno, tú, Marita, en este libro de gestión del optimismo hablas de 10 pilares para gestionar ese optimismo. Estos pilares yo creo que dentro del libro hay como un camino hacia eso, ¿no? Entonces, empezamos por definir qué es lo que quiero, ¿sí? Pero a partir de ahí, cada pilar te acompaña en algún aspecto del proceso en el que tú tienes que trabajar. Entonces, hay aspectos del proceso que tienen que ver con la definición, ¿no? Wittgenstein, este filósofo maravilloso alemán, tiene una frase que a mí me marcó. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, ¿no? Sencillito y plenamente. Entonces, ¿cómo defines eso que quieres? ¿Con qué lenguaje lo defines? ¿Hacia dónde vas? Ahora, lo que quieres te marca una dirección. No siempre vas a llegar allí. Es como el faro, ¿no? A lo mejor no es tu destino, pero te dice, mira, vamos por acá. Y allí empiezas a definir la vida que quieres. Entonces, cada pilar de gestión del optimismo te va acompañando en eso. Por ahí, lo importante de todo esto es dónde quiero ir, dónde estoy hoy y quién soy hoy, y qué tipo de camino quiero recorrer. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Quiero una autovía que vaya rápido, pero que no haya nada demasiado interesante para ver. Quiero un camino costero que me lleve de paseo y quiero ir parando y quiero ir disfrutando. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Me interesa llegar o me interesa vivir el camino, transitar ese proceso que me transforma, que me convierte, ¿no? Y a partir de allí, entonces, en gestión del optimismo vamos trabajando varias cosas. Una de esas cosas que para mí es importante y que creo que pueden marcarnos también es entender que nadie es feliz rodeado de infelices, ¿sí? Entonces, no es solamente conseguir lo que yo quiero, es también lograr que todos los que están a mi alrededor puedan crecer y avanzar conmigo. De nada me sirve ir más lejos y cuando miro hacia atrás digo, pues, no me están siguiendo, no estoy con la gente que quiero. ¿Cómo yo hago y devuelvo todo esto? Yo soy argentina y vivo en una ciudad maravillosa como es Mendoza y reconozco todas las oportunidades que he tenido en la vida. Uno no merece las oportunidades, uno aprovecha las oportunidades y las merece después, ¿no? Y cuando uno ve, y cuando yo veo, wow, todas estas oportunidades, ¿cómo las devuelvo? ¿Cómo hago que mi comunidad crezca? Eso también es gestionar el optimismo. Y por otro lado, la gestión del optimismo tiene a partir de allí la planificación, la productividad. Soy un ser
productivo. ¿Qué es ser productivo? ¿Cómo utilizo mi tiempo? Sabes que Churchill decía también que el tiempo es la materia prima de que la vida está hecha, ¿no? Yo no pierdo tiempo, pierdo vida, yo aprovecho mi tiempo, ¿Y qué es aprovechar mi tiempo? Porque el tiempo no es una variable externa a mí, yo soy tiempo, ¿no? Y entonces cuando yo transito mi vida y voy montando cada cosa que necesito, me doy cuenta que eso también es gestionar el optimismo. Al final, cada día de la vida es una pequeña vida, ¿no? Hay un nacimiento del día, hay un transcurrir del día y hay una muerte del día, un anochecer del día. Y si yo tomo cada día como una muestra de mi propia vida, como una maqueta de mi propia vida, en algún momento habré vivido una vida significativa. Porque cada día aprovecho ese tiempo, tomo ese tiempo y lo gestiono con una claridad total de, mira, yo voy hacia allí y no me distraigo. Digo que en la vida, en gestión del optimismo, los 10 pilares yo los podría resumir en 3. Enfoque, hacia allí voy, ¿sí? Pasión, que se te note, que aquellos que están contigo se den cuenta que estás viviendo plenamente, y alegría, mucha alegría. Fíjate que la alegría es la base absoluta de que tu cerebro esté en condiciones de apoyarte y acompañarte en ese camino, ¿no? Esa alegría que genera dopamina, serotonina, y entonces esa serotonina que hace nuevas conexiones en tu cerebro. Cuando tú le pones a tu vida alegría y le pones a los demás alegría, al final generas conexiones profundas y generan esas conexiones que te ayudan como a avanzar todos juntos, ¿no? Yo miro mi vida con España y empiezo a ver esas conexiones, esas personas, ¿no? Hace muchos años, en el año 2000, Julieta Balart, una consultora extraordinaria que me abrió las puertas de su consultora y que me trajo aquí. Hoy que tengo, por ejemplo, mi amigo Juan Quijano, que me recibe, ¿no? y que es una de estas familias maravillosas en España. Bueno, a lo largo del tiempo con estas personas, enfoque, pasión, alegría. En esta vida que vas transcurriendo, enfoque, pasión, alegría. Las organizaciones con las que trabajo aquí, las universidades, la Spain Business School, una maravilla que une también América con España, enfoque, pasión y alegría, ¿no? Entonces, todas estas conexiones son parte de la gestión del optimismo. ¿Cómo gestionas estos vínculos, ¿no? ¿Cómo logras que estos vínculos te lleven al lugar donde quieres? Ahí Heidegger, los alemanes siempre me miran y me dicen, no se pronuncia así, ¿no? Pero este filósofo alemán, Heidegger, decía, mira, en la vida estamos lanzados, ¿no? Y estamos lanzados con miles de oportunidades. Y en algún momento eliges una de estas oportunidades y empiezas a trazar un camino. Ahora, en el momento en que eliges y estás en esta alternativa de vida, bueno, ahí empiezas a gestionar tu optimismo. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde estoy partiendo? ¿Con qué personas me acompaño? ¿A qué personas ayudo? ¿A qué personas pido ayuda? ¿Con quién me complemento? Y cómo tengo una atención plena, que me permita ir encontrando esas oportunidades, ir chocándome con ellas y aprovechándolas y gestionando esas variables que me siguen manteniendo en el camino, ¿no? Entonces, creo que eso es la gestión del optimismo sintéticamente. De dónde voy, de dónde parto y cómo hago el camino, cómo quiero vivir ese camino. Bueno, como en el poema de Cavafis, lo importante no es el destino, sino el viaje, el camino. Ahí encontramos la felicidad. Tú como neurocoach has sido testigo de lo que ha sucedido en el planeta en los últimos meses, los últimos 2 años, ¿no? Y es que ese viaje ha tenido, en fin, capítulos con los que no contábamos, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, ¿no? ¿Eso nos ha afectado? ¿De qué manera nos ha afectado? En primer lugar, nos ha afectado, o sea, a todos, y creo que es la primera vez en la historia, por lo menos de lo que nosotros hemos vivido, y quizás de la historia de la humanidad, que algo nos afecta a todos, ¿sí? Afectó a Europa, afectó a América, afectó... Y a cada uno de nosotros nos afectó de maneras muy diferentes, ¿sí? Yo perdí a mi hermano por el COVID y por la pandemia, quizás una de las cosas que más me ha quebrado emocionalmente a lo largo de mi vida. Y sin embargo te encuentras con estas cosas y te das cuenta allí
que es lo que yo llamo momentos alfa, son puntos de inflexión. Ahora, en ese punto de inflexión tú decides también qué va a pasar contigo. No elegimos lo que nos pasa, pero sí elegimos qué vamos a hacer con eso que nos pasó, ¿no? Y de repente, con estas cosas que te cambian la vida, con estas cosas que te, ¿no?, que te dan este shock, ahí eliges el camino de la transformación o no. Acá yo hago una distinción muy fuerte entre cambio y transformación. La pandemia nos cambió, pero no nos transformó a todos. Yo, profesora universitaria, ¿no?, en mi amadísima Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza y en otras universidades en el mundo, siempre les digo lo mismo, las cosas te cambian, vienen. Un montón de profesores empezamos a ver esto y dijimos, ¿sabes qué? Hay que dar clases online. Pero dar una clase online no es la misma clase presencial que yo la adapto y espero, ¿no?, ahí quietito, porque cuando vuelva la pospandemia, bueno, ya seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Eso es cambio. Cambié y rápidamente cuando puedo vuelvo a lo anterior. Otros elegimos transformarnos. Y transformarnos es de qué manera yo voy a hacer que esta clase sea apasionante, divertida, qué metodología voy a utilizar, cómo lo voy a hacer. Y de repente yo me transformé en una profesora online y seguí también transformando mis clases presenciales ahora que volvieron, ¿no? Entonces, la pandemia nos metió a todos en una tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco, ¿ok? Y de repente tú también dices, bueno, ¿y yo qué barco quiero para esto? La tormenta está, la tormenta no ha pasado, ¿sí? Nos estamos moviendo muchísimo todavía y aquí viene esta capacidad de elegir, ¿no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Cómo quiero vivir? He tenido suerte. Hay mucha gente que con esta pandemia ha muerto, hay muchísima gente que con esta pandemia ha sufrido pérdidas, pero también hay mucha gente que con esta pandemia ha ganado, también hay mucha gente que con esta pandemia se ha ido para arriba, ¿no? Y yo, ¿quién soy yo después de esto que nos ha afectado de una manera tan fuerte, que ha transformado nuestra forma de vivir, nuestra forma de conectarnos, nuestra forma de viajar? Entonces, aquí han pasado cosas en las empresas, por ejemplo, el concepto del equipo híbrido. Antes hablábamos, me acuerdo hace muchos años atrás, yo trabajaba con una gran consultora aquí para ayudarles a llevar a su gente al teletrabajo, ¿no? Entonces, hablábamos del teletrabajo como algo que, wow, ¿no? Y vamos o no. Bueno, hoy hablamos de equipos híbridos. Hoy hablamos de equipos que hay que liderar de otra manera. Hoy los líderes acostumbrados al control, a las directivas claras, tuvieron que estar muchísimos meses con su gente trabajando en casa, con el miedo de estarán trabajando, no estarán trabajando, cómo los dirijo, cómo calculo el tiempo que una cosa lleva o no, ¿no? Y de repente cuando ves todo eso, dices, ¿sabes qué? Hemos salido fortalecidos. De nuevo, esta enorme crisis es una oportunidad increíble, increíble. Entonces, ¿dónde nos paramos frente a eso? ¿Qué es lo que hacemos frente a eso? ¿Con quién nos relacionamos nuevamente frente a esto? Entonces, me parece que por allí el cambiar un poquito la mirada, el habitar nuestra vida desde otro lugar, el volver a la conciencia plena, el volver al estar plenamente presente y empezar a mirar alrededor y decir, ¿qué fue para mí esto? ¿Cuáles oportunidades me dejó? ¿Y qué cosas, qué dolores, qué pérdidas voy a transformar en oportunidades, voy a transformar en nueva vida? ¿Y qué cosas buenas me trajo? ¿Qué aprendizajes? ¿No? Entonces, quizás este es el momento de decir, ¿sabes qué? Paremos un poquito, paremos la pelota y ¿quién soy yo? ¿No? Volver a tomar un poquito el timón de la vida en el medio de esta tormenta y decir, ¿sabes qué? A pesar de todo este movimiento del barco, vamos hacia allá. Vuelvo a tener claro dónde voy y no hacer un barco que la tormenta lleve a cualquier sitio, ¿no? Creo que es un momento importantísimo para la humanidad toda y para cada uno de nosotros en particular de centrarnos en decir dónde estoy, dónde quedé, a dónde quiero ir, pero sobre todo cómo quiero disfrutar el camino, cómo voy a hacer este tránsito de camino, ¿no? Creo que nos tomamos con eso. ¿Y qué es lo que voy a aportar al mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a trascender? Que supongo que es uno de los objetivos finales de... Absolutamente. de la Las crisis, ¿no? fíjate que nos ponen frente a esta disyuntiva, ¿no? La disyuntiva de sobrevivo o trasciendo.
¿no? Entonces, cuando estamos en mecanismo de supervivencia, y hay muchísima gente que está en mecanismo de supervivencia, ¿no? Como llego a fin de mes, trabajo en la mañana, tengo mi rutina del día, mecanismo de supervivencia. Fantástico, en algunos momentos tenemos que estar allí para lograr esto. Pero en algún momento te tienes que elevar, en algún momento tienes que mirar las cosas con perspectiva y decir, ¿sabes qué? Ahora estoy en el camino de trascendencia. ¿Qué quiero dejar? ¿Cómo quiero, ¿no?, derramar entre las personas con las que estoy y en estas personas que a lo mejor no conozco? No conozco, pero que a lo mejor hoy están viendo este programa, a lo mejor en algún momento están leyendo el libro de cualquiera de nosotros que hemos estado contigo en este programa, que a lo mejor han conectado con una pregunta tuya y se han quedado con una frase, ¿no? Y esa frase en algún momento te cayó en la vida, ¿no? Y dijiste, wow, ¿cuántas frases nos han compartido? Entonces, creo que este es un momento para mirar adentro, es un momento de insight, es un momento de poner un poco el alma en paz, como decía mi madre, buscar el equilibrio. Sin equilibrio es muy difícil avanzar. Es decir, ese equilibrio entre mi yo, ¿no? ¿Por qué hablamos de neurocoaching 4D? Son 4 dimensiones, mi mente, mi cerebro, la parte química de mi cerebro con la parte de mis pensamientos y mi mente, mi cuerpo, cómo lo estoy cuidando, cómo, ¿no?, de qué manera trabajo con él, cómo lo uso para hablar, para comunicar, cómo lo uso para vincularme con el otro, y mi entorno, cómo influyo en mi entorno, cómo tomo la influencia que mi entorno tiene sobre mí y sobre todo cómo conecto o cómo hago esa magia que está entre la preparación interna y esa oportunidad que aparece en algún lado y que si yo estoy atento y plenamente consciente, puedo conectar, puedo establecer. Entonces, ahí es como que la magia aparece, ¿no? El primer paso tiene magia y quizás me encantaría que la gente que nos está viendo diga, hoy, es hoy. No es mañana, no es después, es hoy y hoy puedo dar ese primer paso. El tema es preguntarnos hacia dónde. ¿Y cómo aprovechamos más hoy? ¿Cómo podemos ser más productivos hoy? Creo que hay varios secretos de la productividad. El primer secreto de la productividad es tener claro qué, ¿no? ¿Qué? El segundo paso de la productividad es empezar a decir, ¿sabes qué? Mira, yo me levanto hoy en la mañana y voy a elegir qué puedo hacer hoy que me lleve un poquito más adelante en ese camino hacia lo que quiero. ¿Cuál sería mi prioridad hoy? Si yo esta noche me acuesto, ¿qué diría? Ah, este fue un día que me acercó en este camino, o que me llevó en este camino que yo quiero disfrutar y en el que quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces, cada día tiene que tener su prioridad. Creo que hay 2 palabras mágicas en la productividad, prioridades y hábitos. Si revisas tus prioridades y diseñas tus hábitos, la productividad está contigo. No hay forma de que te equivoques. Leí hace unos días en un libro que el 40% de las acciones que desarrollamos todos los días son hábitos. 40%, 4 de cada 10, ¿no? ¿Cómo se cambian esos hábitos? Pues mira, creo que el tema del hábito es un tema interesantísimo, ¿no? Porque ¿qué es un hábito? Es una cadena de neuronas que estableciste a través de la repetición, ¿ok? Entonces, hay hábitos que contribuyen contigo y seguramente tú puedes distinguir cuáles son tus buenos hábitos. Y también hay hábitos que no contribuyen con tus objetivos, los malos hábitos. El problema que tienen los hábitos es que están profundamente arraigados en la química de nuestro cerebro. O sea, al final es una reacción automática el hábito, al final es algo que tú no tienes que pensar, es algo que te ahorra energía, es algo que haces rápido, ¿no? Y que no piensas demasiado. Cuando tú quieres dejar de transitar el camino de un hábito, lo que tienes que hacer es construir un hábito nuevo y ir repitiendo este hábito nuevo para que éste se debilite. El hábito no se cambia fácil, se reemplaza por otro. Entonces, si hoy no estás conforme con cómo diseñas tu mañana, por ejemplo, en mi método de productividad hay hábitos mañaneros, hay hábitos de la noche, hay hábitos, ¿no?, que tú empiezas a desarrollar en ti mismo que cambian absolutamente tu vida. Entonces, hay que diseñar esos hábitos nuevos y empezar a repetir. Repetir, 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 repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese hábito sea automático. Y solo se va a debilitar el otro. Y el segundo paso es que ese hábito tiene que estar acompañado de tu prioridad. Muchas veces las prioridades y los hábitos no van juntos.
¿no? Entonces, muchas veces tú dices, por ejemplo, no sé, le preguntas a cualquier persona que tiene hijos, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué es lo primero que te contestan? Mis hijos, mi familia, ¿no? Pero luego, por ejemplo, cuando están con los hijos jugando un ratito y suena el teléfono y es su jefe, ¿qué hacen? Oye, en este momento contesto al jefe, ¿no? Porque al jefe hay que contestarle. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Le estás diciendo, pues mira, mi jefe es prioritario. A lo mejor estamos teniendo esta conversación contigo que era increíble para ti, pero acá llama mi jefe, ¿no? Entonces, cuando tú confundes, cuando tú no tienes claro y no amigas tus prioridades con tus hábitos, en ese momento empiezas a construir desequilibrio en tu vida. Y ese desequilibrio en algún momento te saca del camino en el que querías estar. Entonces, hay que aprender a priorizar, y realmente es uno de los pilares de gestión del optimismo, aprender a priorizar. Y el otro pilar es decir, oye, ¿qué hábitos te acompañan en la vida? Siéntate hoy con los hábitos que hoy tienes y pregúntate cuáles de estos hábitos no están en connivencia con tus prioridades, ¿no? En este ejemplo del jefe llamando mientras juegas con tus hijos, está un poco la dicotomía urgente e importante, que tal vez ha variado con la revolución tecnológica en los últimos años. Pues mira, este es un tema interesantísimo, ¿no? Porque seguimos hablando de esa matriz y yo creo que ha sido una matriz absolutamente revolucionaria en nuestra vida, nos ha enseñado muchísimo, pero hoy hay una confusión importante, ¿no? Hoy lo urgente se confunde con lo inmediato. Entonces, si tú me mandas un WhatsApp, mis hijos en Argentina se dice me clavó el visto, ¿no? ¿Qué significa me clavó el visto? Significa que viste el WhatsApp, pero no lo contestaste en el mismo minuto, ¿no? Entonces, para la gente por allí, aquello que tú puedes hacer de inmediato, entonces es urgente. Y no entendemos lo importante. A lo mejor nosotros estamos aquí conversando y tenemos nuestros teléfonos apagados. Y ninguno de los dos estamos preocupados. O sea, nada habría en este momento que podría ocurrir que nos obligara a interrumpir esta entrevista, ¿no? Entonces, hay que empezar a darnos cuenta qué es realmente urgente y qué es realmente importante. Y cuántas cosas se transforman en urgentes simplemente porque no supimos gestionar lo importante. Porque no tuvimos claro, de nuevo, las prioridades, ¿no? Lo importante que es lo que es prioritario para ti, lo que es prioritario en tu vida. ¿Qué es lo urgente? Aquello que tienes que hacer de inmediato, porque si no va a tener una consecuencia lamentable en tu vida. ¿Lo demás es urgente? No, lo demás no es urgente. Entonces, si estás en una empresa y tienes un equipo, bueno, tienes que saber qué es lo que tienes que delegar, tienes que saber qué hacer para que muchas cosas no se conviertan en urgente, porque lo urgente es más caro, lo urgente es más tenso, lo urgente te genera una vida de bombero, ¿no? De estar apagando incendios todo el tiempo, y muchas veces allí nos olvidamos que realmente tenemos que gestionar lo importante. Entonces, hoy la tecnología nos ayuda un montón con lo importante, pero también transforma en inmediatas cosas que no son urgentes, ¿no? Y esa distinción creo que es fundamental. Margarita Abrán, neurocoach argentina, muchas gracias por estar en estos conversatorios en Casa de América y hasta una próxima oportunidad. Un placer enorme estar contigo y gracias. Gracias por lindas preguntas y gracias por un hermoso equipo y un hermoso entorno que la verdad que nos pueden convertir a una gran conversación. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes les esperamos en el mismo lugar, dentro de una semana, el mismo día, a la misma hora. Seguiremos conversando.